Jesús enseñó luego en otra forma diciendo que el alma, antes pecadora, no debía ya permanecer en nosotros sino santificada. Dijo en esta ocasión que él debía satisfacer por todas las almas. Al confesarse y decir los pecados de sus antepasados, creían y confesaban que todos los males les venían por causa de los pecados antiguos y de ahora, y que por los pecados de sus antepasados estaban ellos también en la costumbre mala de pecar. Ana Catalina Emery, Visiones y Revelaciones Completas, cuarta parte. La vida de Jesucristo y de su Madre Santísima, época quinta. Desde la segunda fiesta de los tabernáculos hasta la primera conversión de la Magdalena. 3. Las confesiones judaicas. Desde Ainón fue Jesús a la vecina Sucot acompañado por los discípulos y mucha gente. La mayor parte del camino estaba cubierto de chozas y de tiendas de campaña, porque muchos de los contornos se celebraban la fiesta, y las caravanas que solían pasar por ese lado ahora estaban silenciosas por tal motivo. Todo el camino parecía un lugar de esparcimiento. Había allí sitios con recipientes bajo arboledas, donde se podía comprar cosas de comer. Jesús empleó varias horas en hacer este camino, porque en todas partes era saludado y se detenía para enseñar, de modo que recién pudo llegar al anochecer a la sinagoga de Sucot. Esta ciudad está en la orilla al norte del río Jaboc y se presenta hermosa con una linda sinagoga. Aquí se celebraba otra fiesta además de la de los tabernáculos, la reconciliación de Esaú y Jacob. Todo el día duraron estos festejos y habían concurrido gentes de toda la comarca. En Ainón habían estado muchos alumnos huérfanos de la escuela de Abimeleola, y estos llegaron hoy también a Sucot. Era precisamente el día aniversario de la reconciliación de Jacob con Esaú, según la tradición de los judíos. La sinagoga, que era la mejor de cuantas había yo visto hasta ahora, estaba adornada con guirnaldas de flores, hojas, coronas e innumerables lámparas. Tiene 8 columnas y es muy alta. A ambos lados del edificio hay corredores que llevan a largos departamentos donde están las habitaciones de los levitas y las aulas escolares. Una parte de la sinagoga se halla más levantada y hacia el medio, adelante, hay una columna adornada con cajones donde se guardan los rollos de las escrituras. Detrás hay una mesa y por medio de una cortina corrediza se torna un lugar aparte. Hay una serie de asientos para los sacerdotes y en el centro un lugar más levantado para el maestro. Detrás de este asiento hay un altar de incienso, sobre el cual se ve una abertura, y detrás del altar, al final del edificio, hay mesas donde se depositan las ofrendas. En el medio de la sinagoga están los hombres, según sus categorías, y a la izquierda, algo levantado, el lugar con rejas para las mujeres, mientras a la derecha están los niños de las escuelas, divididos por sexos y clases. Era hoy un día de reconciliación con Dios y con los hombres. Hubo una confesión de los pecados, que se hacía en público o en privado, como cada uno quisiera. Todos desfilaban en torno del altar de los inciensos y ofrecían sus dones como perdón. Recibían una penitencia y hacían votos particulares. Todos recordaban nuestra confesión de los pecados. El sacerdote enseñaba sobre Jacob y Esaú, que en el día de hoy se reconciliaron con Dios y entre ellos, y también cómo Labán y Jacob se amigaron y ofrecieron sacrificios. Y luego los exhortaba a la penitencia. Muchos de los presentes estaban preparados de antemano por la predicación de Juan y por haber oído a Jesús días antes, y esperaban esta festividad para hacer su confesión. Los hombres que se sentían culpables pasaban por las rejas, junto al atril de la ley y detrás del altar,
y deponían sus ofrendas que eran recibidas por un sacerdote. Después se presentaban delante del sacerdote, detrás del armario de la ley, y allí confesaban públicamente sus pecados, o pedían a uno de los sacerdotes que ellos querían. Iba con ese sacerdote detrás de la cortina, junto a la mesa, confesaba allí secretamente sus pecados, y el sacerdote le imponía una penitencia. Se ofrecía incienso sobre el altar, y según veían que iba el humo del incienso hacia afuera, creían los penitentes que sus pecados eran perdonados o no lo eran según su contrición y arrepentimiento. Mientras se hacía esto, los demás judíos oraban y cantaban. Los penitentes decían también una fórmula de credo sobre la ley, de su perseverancia en Israel y su fidelidad al templo y al santuario. Se echaban por tierra y con lágrimas muchas veces confesaban sus pecados. Las mujeres venían después de los hombres. Sus ofrendas eran recibidas y luego llamaban a un sacerdote que, a través de una rejilla, las confesaba. Las acusaciones eran sobre la no observancia de las prescripciones mosaicas y sobre los pecados contra los 10 mandamientos. He visto también que tenían una costumbre algo extraña en sus confesiones, que ahora no puedo expresar debidamente. Se acusaban de los pecados de sus antepasados, y hablaban de un alma pecadora que habían recibido de ellos, y de un alma santificada que recibieran de Dios, y era el todo como si hablaran en realidad de 2 almas. A los maestros les he oído explicar esto de una forma como si dijesen que sus almas pecadoras no permanecen en nosotros, y permanece el alma santa. Era una doctrina a través de almas que están dentro y que salen afuera, de una pecadora y de otra santa, que ahora no puedo explicar debidamente. Jesús enseñó luego en otra forma diciendo que el alma, antes pecadora, no debía ya permanecer en nosotros sino santificada. Dijo en esta ocasión que él debía satisfacer por todas las almas. Al confesarse y decir los pecados de sus antepasados, creían y confesaban que todos los males les venían por causa de los pecados antiguos y de ahora, y que por los pecados de sus antepasados estaban ellos también en la costumbre mala de pecar. Jesús llegó un poco tarde, cuando la función del perdón había ya comenzado. Fue recibido delante de la sinagoga y permaneció algún tiempo a un lado mientras otro predicaba, mezclado entre los sacerdotes y doctores. Eran como las 5 de la tarde cuando llegó. Las ofrendas de los penitentes consistían en toda clase de frutos, monedas, retazos de tela para las vestiduras sacerdotales, borlas de seda, franjas, fajas y, especialmente, esencias para incensar.